Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Señor Jesús. La primera lectura que hemos leído tiene que ver con precisamente la fiesta que celebramos, o la memoria de Timoteo y Tito, obispos, pero obispos después de haber sido discípulos. El obispo no es obispo así de buenas a primeras, ni mucho menos, sino que primero ha de ser discípulo y buen discípulo. Y Timoteo y Tito son buenos discípulos y seguidores de Cristo con San Pablo. Y es Pablo el que los ordenará obispos, los que los enviará a Éfeso y Creta. Y nos lo dice muy bien esta primera lectura, cómo han enviado a Creta en este caso, o a Éfeso es igual, para el caso sería lo mismo, precisamente para que acabe de organizar las cosas como él les ha enseñado y que en cada ciudad pues ordene presbíteros. El apóstol, y en este caso el sucesor del apóstol, Timoteo y Tito, han de organizar esas diócesis, llamaríamos hoy en día, en aquellos tiempos todavía no se usaba esta palabra, diócesis, la iglesia local, para que en cada ciudad hayan los presbíteros, para que se celebre la Eucaristía, para que de alguna forma vayan rigiendo la comunidad y vayan creciendo en la fe. Todo esto supervisado primero por el obispo propio y después por los que son los apóstoles. En este caso Pablo, pero también Pedro si fuera necesario. Es ese inicio de la Iglesia donde hay este gran misionero, Pablo, veíamos ayer su conversión, que va haciendo, preparando. En algunos casos simplemente, en algunos casos la Iglesia empieza de cero con él en muchos sitios. En otros casos como Roma, cuando llegue la Iglesia ya estará. Esa Iglesia que empieza de forma misteriosa y que debió empezar justo después de Pentecostés, cuando se nos advierte que allí en Pentecostés habían gente de todas partes que venían en peregrinación y venían también cristianos de Roma, que fueron bautizados y que debieron ya volver a su patria, al lugar de donde venían, a Roma en este caso, también llevando la fe, aunque fuese una fe muy incipiente, todavía no organizada, que se irá organizando bien con el tiempo. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla de este texto que muchos han interpretado mal, sobre todo muchos protestantes, como diciendo: veis estos católicos que adoran a María, adoran a esta mujer que no tiene por qué ser adorada. Es una cristiana más y la ponen como si fuese una diosa. Y dices, primero, que no es verdad. Los cristianos no adoramos a María. Y esto es una de las cosas que el cristiano ha de entender bien, porque a veces, por contraposición a los que niegan la posición de María, se le pone o se le parecería que se le adorase. El cristiano solo adora a Dios, a nadie más. Pero es verdad que la Virgen es la criatura más excelsa y por voluntad de Dios. No es Dios, pero como diría, me parece que era San Bernardo, con muchos atributos divinos. No porque sea Dios, ni mucho menos, sino porque es la mejor de las discípulas y escogida por Dios de una forma especialísima. De ahí celebramos estos misterios especiales de María, el misterio de la Inmaculada Concepción, el misterio de Santa María, Madre de Dios,
el misterio de la Asunción de la Virgen, la criatura que llega al Criador de una forma especialísima por voluntad de Dios, de tener en Cristo a una madre. Así que la mayor de las criaturas. Pero aquí parecería, según los protestantes, que hay un desprecio a María. ¿Ves? Es una más. Fijaros, nos dice, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y lo mandaron llamar. Recordemos que por hermanos no se entiende aquí hermanos de sangre, sino era la forma aramea de hablar de los parientes. Llega familia de Jesús, no sabemos si son primos, tíos, lo que sea. El caso es que llegan desde Nazaret a ver a Jesús. Y entonces Jesús hace un pequeño discurso a la gente con la cual está enseñando en ese momento. Dice, mira, tu madre y tus hermanos, tus hermanas están fuera, te buscan. Y les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y entonces dice que miró a todos los que estaban y cada uno de los que estaban delante, como si hoy nos mirase a nosotros personalmente, a cada uno, y de hecho lo hace, nos mira a cada uno de nosotros y nos dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para ser de la familia de Jesús, para ser hijos de Dios en el Hijo que es Cristo, se nos pide el bautismo y vivir en la gracia. ¿Y qué es eso sino vivir en la voluntad de Dios? Y eso que parece un desprecio a María es el mayor de los aprecios. Porque ¿quién es María sino aquella que ha cumplido del todo la voluntad de Dios? Y eso es el mismo Evangelio que nos lo explica al anuncio del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por la fe y la voluntad de María se inicia la salvación. Por eso le llamamos corredentora, no porque la redención venga estrictamente de María, sino que el único redentor es Cristo. Pero ella es la que hace posible con su sí y con su seguir la voluntad de lo que Dios quiera en todo momento, hace posible la redención del hombre. Y así es modelo para cada uno de nosotros. También nosotros hemos de hacer eso mismo que hizo ella y que nos propone Jesús hoy, el que haga la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Lo rezamos en cada Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí así en la tierra como en el cielo, como diciendo, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad, enséñame a hacerlo, que siga tus caminos, en el fondo como lo hizo María, nuestra Madre y Señora, aquella que vigila por nosotros, que está atenta a cada uno de nosotros, que nos tiene como sus hijos, que solo quiere llevarnos a Cristo, a la salvación eterna.